Muy buenas tardes amigos, compañeros, bienvenidos una vez más a mi canal, esperando tengan una linda tarde de domingo y que esté todo fine allá por sus chanes, sus cantones. Y bueno, en esta ocasión voy a hablar de un tema, de una corriente psicológica que ha estado presente de una u otra manera en muchos de mis videos. Y esta es la escuela del psicoanálisis. Y bueno, pues por un lado hablo mucho de esta corriente porque pues, es de las que más me gustan. Y también por otro lado en un intento de reivindicar estas teorías que en cierto punto en algunas comunidades han sido olvidadas o han sido desprestigiadas, sobre todo pues por charlatanes, ¿no? Y bueno, pues aún dentro de psicoanálisis, como hemos visto en estos videos, hay varias corrientes que a veces hasta chocan entre sí o incluso otras pues nada más se limitan a hacerse tiraderas entre ellos, también hay que decirlo. Sin embargo, pues en este canal tenemos la hipótesis, igual que Wilhelm Reich, de que todos tienen la razón en algo y de que todos se equivocan en algo. Y bueno, pues aquí trato pues de quedarme con lo que considero más válido, más útil, al menos para mí, de cada sistema. Y también esta motivación de reivindicar el psicoanálisis, pues porque hoy en día hay canales, no diré muchos, pero sí hay canales con buen número de seguidores y que se hacen llamar científicos, que hablan mal de psicoanálisis sin siquiera informarse, sin siquiera leer algún libro, aunque sea introductorio, aunque sea las introducciones de psicoanálisis que hizo Freud a esta corriente. Y bueno, pues esto provoca, como por ejemplo el canal de la gata de Schrödinger, que de plano se burla de la teoría al decir que si sueño con un perro es porque quiero ser un perro. O sea, así no va para nada la teoría de la realización de deseos en el sueño, y lo único que muestra es que no se leyó la interpretación de los sueños de Freud, tan solo vio un folleto, vio algún video y dijo, no, pues sí le voy a tirar. Y lo peor de todo es que estos canales son considerados como científicos, como que la información es verdadera, y los comparten en redes sociales, también se genera un culto, si les criticas, no les tiras, si les criticas las teorías, te sale la masa a decir ignorante, que no sabes, que de seguro le tiró a uno de tus dioses y por eso estás enojado. Y bueno, pues lo primero que ves es que no son ataques a tu argumento, son ataques a tu persona. Lo segundo que ves pues es el culto al líder. Y lo tercero pues es el fanatismo. No estamos ante un canal ni ante una comunidad científica y seria, sino de fanáticos y de personas que divulgan y desinforman más de lo que informan. Entonces pues con este afán de reivindicación voy a hablar hoy de los fundamentos del psicoanálisis humanista, con base en un ensayo de Erich Fromm en la revista de Psicoanálisis y Psiquiatría del Fondo de Cultura Económica. Esta revista es del año 1965, sin embargo, es el mejor artículo que he visto, que he leído de Erich Fromm, en el que expone los fundamentos del psicoanálisis como él lo concibe. Erich Fromm pues es considerado freudomarxista, fue miembro de la Escuela de Frankfurt, fue el autor del Arte de Amar y sustento filosófico del movimiento hippie, fue miembro de la Escuela Culturalista Norteamericana y del revisionismo neofreudiano. También formó parte del movimiento de Sex Pol con Wilhelm Reich de liberación sexual. Y entonces pues estamos ante un autor que está impregnado de varias corrientes, convivió con varios grandes pensadores de su época e incluso en un tiempo vivió en México y fue director del Instituto Mexicano de Psicoanálisis y dio clases en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Y bueno, pues hechas estas aclaraciones, esta pequeña introducción, sin más que decir, comenzamos. Y bueno, pues Erich Fromm comienza su ensayo diciéndonos que las ideas tienen vida al igual que las personas. Tienen vida, se desarrollan y a la vez tienen una parte que es esencial y una parte que no es esencial. Es decir, cambian con el tiempo pero permanecen igual. Cambian en lo que nada más es fruto de la época y permanecen en el núcleo esencial de la teoría. Por ejemplo, Aristóteles decía que los esclavos eran personas muy poco desarrolladas y que por lo tanto estaba justificada su esclavitud.
Hoy en día este pensamiento pues, no se considera central o esencial de la teoría de Aristóteles. De la misma manera, Spinoza, en su libro de Ética, trató de fundamentar su modelo en el modelo geométrico que estaba de moda en su época. Sin embargo, hoy en día, aunque él lo hizo para darle más validez científica, hoy en día los filósofos consideran que ese modelo geométrico más le quita validez e impide el libre desarrollo de sus ideas. Entonces, el psicoanálisis no está exento de estas tendencias. Pero ¿cómo saber qué es lo esencial y qué solo es producto de la época de alguna idea? Bueno, hay tres formas, nos dice Eric Fromm. La primera es que el autor nos diga qué es lo esencial, no, eso sería lo ideal. El problema es que el autor no sabe qué es lo esencial de su época, y aunque sea el más grande pensador, sigue prisionero de su tiempo, de las ideas que imperan en el momento y en la sociedad que le tocó vivir. Entonces, la segunda manera de descubrir qué es lo esencial es pues que el tiempo nos lo diga, que a través de las siguientes generaciones, después de 10, 20 o 100 años o más, que los nuevos autores retomen estas ideas y las apliquen en un tiempo y en un contexto diferente, pues se van a dar cuenta de qué es lo que es esencial, qué es lo que sigue siendo válido y qué fue tan solo producto de la época, de la época en la que la idea se desarrolló. Ya veremos más adelante ejemplos referentes al psicoanálisis. Y la tercera manera, que el tiempo nos diga qué es lo esencial, sería lo ideal. Y la tercera, que los discípulos sigan desarrollando las ideas del maestro, pero pues ya con otros lentes, parados sobre los hombros de sus maestros, que su visión llegue más lejos. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque los lectores conocen más al autor de lo que el mismo autor se conoce. Sin embargo, también puede caerse en la burocratización, que un órgano, que una institución diga lo que es real, lo que es la palabra del maestro, y que todos los que digan o difieran en lo que el maestro dijo son herejes, no pertenecen al movimiento. Y esto genera esta burocratización, la ortodoxia, de que tal cual como lo dijo el autor es, y tal cual hasta la última palabra sigue siendo válida a pesar del paso del tiempo. Y esta burocratización pues genera la ortodoxia, pero a la vez esta ortodoxia genera una contraortodoxia como reacción, que varias personas, o sea, es natural que los seres humanos ante un güey que se nos impone, pues queramos rebelarnos, queramos fundamentar nuestras propias ideas y terminemos siendo pues rebeldes o adoptando actitudes de resistencia. Sin embargo, también se puede dar el caso que estas nuevas ideas que chocan con las del maestro generen o caigan en el mismo vicio de la burocratización y generen una contraortodoxia igual de fanática que la ortodoxia que están luchando. Por ejemplo, Lutero fue igual de dogmático en sus escritos, o Calvino, que persiguió y quemó herejes de la misma manera que la Inquisición lo hizo. Entonces, también en el psicoanálisis se dieron estos casos. Sigmund Freud, en su intento de ortodoxia, pues se creó el instituto, la Asociación Internacional de Psicoanálisis, y bueno, pues como reacción, la contra-ortodoxia, pues fueron las escuelas de Adler y de Carl Jung, que bien estas escuelas en su principio partieron de las ideas freudianas, en un punto las negaron no porque no pensaran que fueran válidas, sino que las negaron para que sus teorías se giraran alrededor de los descubrimientos que ellos habían hecho. Incluso varios autores como Ronald DeLange, Clara Thompson, Eric Fromm, piensan que si Jung y que si Adler no se hubieran separado tan tempranamente del psicoanálisis, de la escuela psicoanalítica, esta corriente hubiera crecido mucho más en sus primeras épocas y hoy en día tendría mucha más importancia. ¿Por qué? Porque el inconsciente adleriano, el jungiano y el freudiano, a mi parecer, en muchos casos no se contradice, sino que se complementan y pueden coexistir sin ningún problema, al menos teóricamente. Y bueno, pues se debe evitar caer en esta burocratización de las ideas porque se impide el libre desarrollo, se impide la espontaneidad y la creatividad, pues, de las nuevas generaciones. Asimismo, pues ya que hicimos la diferencia,
las formas en las que podemos saber qué es lo esencial y qué no es lo esencial de una idea, vamos a pasar a hablar qué es lo esencial del psicoanálisis. Y desde Erich Fromm, desde su perspectiva, el psicoanálisis tiene 5 descubrimientos clave que siguen siendo válidos y lo van a ser probablemente a través del tiempo. El primer descubrimiento es la existencia de fuerzas inconscientes que nos impulsan, fuerzas que no sabemos de su existencia y que nuestras acciones solo son resultado pues de estos impulsos, de la manifestación de estas fuerzas inconscientes. Y esta idea es fruto de una línea de pensamiento que empieza con Spinoza, el cual decía que nosotros no conocemos nuestras verdaderas motivaciones, tan solo conocemos los deseos que producen nuestras motivaciones. Entonces, pues Freud vendría a desarrollar aún más esta teoría, la aterrizaría al ámbito psicológico de la misma manera en que Marx, por ejemplo, lo aterrizó en el ámbito sociológico, de que hay fuerzas económicas que nos impulsan, que nos dicen qué hacer, que nos colocan en algún lugar y que de una u otra manera generan el progreso. Entonces, la primera hipótesis importante es esa, la existencia de fuerzas inconscientes, y de las cuales nosotros no hacemos más que racionalizar nuestras verdaderas acciones, para hacerlas parecer razonables. Recordemos que la racionalización es un mecanismo de defensa por medio del cual deformamos la realidad. También, pues siguiendo en esta misma hipótesis, se desprende el hecho de que lo real es inconsciente y lo que es consciente no es real, es ficticio. Vemos puras ilusiones, fruto de la racionalización de estos impulsos. La segunda hipótesis importante es la de que la existencia de estas fuerzas inconscientes a veces pueden ser opositoras, puede haber un conflicto entre estas fuerzas y cuando se sobrepasa un determinado umbral se genera la enfermedad mental. Y de ahí se desprende la tercera hipótesis, de que estas fuerzas inconscientes que generan la enfermedad mental se pueden hacer conscientes y las personas podemos luchar contra ellas para intentar sobreponernos, para intentar resolver nuestros conflictos y reintegrar y unificar nuestra vida emocional y nuestra vida mental. La cuarta hipótesis importante del psicoanálisis es que Freud sistematizó en una teoría las manifestaciones del inconsciente, los fenómenos del sueño, de los chistes, de los lapsus. Asimismo, los 2 descubrimientos más importantes de estas manifestaciones del inconsciente son para Erich Fromm el fenómeno de la resistencia y el fenómeno de la transferencia. Asimismo, pues Freud en su teoría hizo un esbozo de cómo se produce y se desarrolla la enfermedad mental. Y la quinta hipótesis importante del psicoanálisis, tal como lo pensó Sigmund Freud, es que gran parte de nuestra personalidad queda de cierto punto hecha, realizada, determinada desde nuestra infancia. Nuestra personalidad, nuestro carácter, es resultado de las condiciones de nuestra existencia prácticamente desde el momento en que nacemos. Desde el momento del parto, la lactancia, la infancia e incluso en la adolescencia y en la vida adulta. Nuestro carácter es resultado de las condiciones de nuestra existencia. Y bueno, estas son las 5 ideas esenciales del psicoanálisis, al menos para el psicoanálisis humanista desde Erich Fromm. Y ahora vamos a ver cuáles son las ideas que solo fueron fruto de su época. La primera idea es la predominancia de la libido, de que la libido es la fuerza que nos impulsa, la fuerza que está en el origen de toda acción y que nuestras conductas, todas sin excepción, son efecto de la sublimación, de la desviación de esta libido, de su finalidad, que es el acto sexual. Posteriormente, Freud desarrollaría una teoría, la segunda teoría de los instintos, en el que incluye pues la libido eros junto con el instinto de muerte tánatos. Sin embargo, esta teoría pues no terminó de completarla, de integrarla con sus demás teorías, pues porque ahora sí que se le acabó el tiempo, se petateó.
Entonces, pues Erich Fromm nos explica que esta predominancia de la libido es fruto de su época, en primer lugar, porque pues Freud era neurólogo. Él primero, antes de ser psicólogo, era neurólogo y pues estaba impregnado de estas ideas causalistas de que todas las conductas, los efectos se pueden explicar, simplificar a una relación de causa y efecto entre los procesos fisiológicos y los procesos psicológicos. Hoy en día se piensa más en un aspecto de un modo dialéctico, de una dialéctica entre la fisiología y la psicología. Asimismo, pues la segunda fundamentación de por qué es una teoría accesoria es de que en su época pues había este elemento sexual no era tomado mucho en cuenta, y de la misma manera pues la vida mental tampoco, al menos no desde la medicina. Y pues qué mejor manera de juntar la vida sexual, de juntar la vida fisiológica con la vida psicológica, que en el acto sexual. El acto sexual, pues al parecer de Sigmund Freud, pues era la evidencia de que lo fisiológico y lo psicológico pues van muy de la mano. Y bueno, también el tercer motivo de por qué Freud le dio importancia de sobremanera a la libido es la época. Cuando él vivió en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, lo que más se reprimía eran los elementos sexuales, lo cual no era raro que él encontrara en su terapia analítica que muchas personas, hombres, mujeres y hasta niños, sus conflictos fueran producidos por elementos sexuales reprimidos, y él intentara asociar las patologías mentales con algún trauma en la vida sexual de las personas. Sin embargo, hoy en día estamos conscientes que al menos en la vida occidental, en América, en México, que estamos muy cerca de Gringolandia, lo sexual ya no es lo que se reprime más. Al contrario, como les decía en el video del niño en psicoanálisis, se habla de sexo en todos lados, pero poco o nada se habla del amor. Entonces, el elemento sexual ya no forma parte de los elementos inconscientes de las fuerzas reprimidas. En cambio, hoy en día lo que más se reprime es la ansiedad, la tristeza, la duda, la falta de significado en la vida. Eso es lo que más se reprime hoy en día y genera también patologías. En su momento de Freud, la represión del impulso sexual dio en histerias, en personas obsesivas relacionadas con pensamientos sexuales. En cambio, hoy en día, en nuestra sociedad sumamente consumista, las patologías son principalmente adicciones, anorexia, bulimia, patologías relacionadas con el consumo. ¿Por qué? Porque vivimos en una época consumista y cada época genera su propio malestar. Entonces, estamos de acuerdo que lo que hoy ya no se reprime más es la libido, sino la ansiedad, la angustia y la tristeza. El segundo elemento que es accesorio de la teoría de Freud es la persona como máquina, la persona máquina. Y también pues es siguiendo una línea de pensamiento que empieza con Lamartine, en la que escribe en su libro El hombre como máquina una idea del ser humano en la cual es autosuficiente y pues no necesita de los demás. Posteriormente, Adam Smith, siguiendo esta teoría, pues diría que las personas solo nos relacionamos con otros pues para satisfacer nuestras necesidades comerciales, nuestras necesidades económicas y productivas. De la misma manera, aunque Sigmund Freud sí tomaba en cuenta los factores sociales, consideraba que el ser humano era una máquina cuya finalidad era reducir las tensiones producidas por las hormonas, por sustancias químicas, fruto pues de nuestro mecanismo. Y nosotros, desde la perspectiva de Freud, nos relacionamos con otras personas tan solo para liberar esa presión que se genera en nosotros. Y bueno, pues esta idea, pues como vemos, se percibe al ser humano como una máquina sujeta a las leyes de la física, a las leyes de la química, y que se relaciona con los demás pues solo en medida en que pueden satisfacer sus necesidades. Y la tercera idea, que es accesoria del pensamiento de Freud, es la teoría de la ansiedad-regresión. Para Freud, las conductas irracionales de los adultos son repeticiones de traumas o experiencias infantiles. Sin embargo, esta teoría se descarta y es fruto de la época. ¿Por qué?
porque Freud vivió en un tiempo que se le llamó la Belle Époque, en la cual por la revolución industrial pues había grandes sueños de progreso, se pensaba que lo que ahora seguía era progreso sin límites, que las masacres, las guerras eran tiempos del pasado, que las persecuciones, el fanatismo eran tiempos pues de otros tiempos, de la Edad Media. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vino a deshacer esta ilusión. En ese tiempo de la Belle Époque se decía, pues es que la vida casi es bonita, ¿no? Y por lo tanto el adulto no debe sentir ansiedad, el adulto no debe sentir miedo. Entonces Freud, siguiendo esta tendencia de pensamiento, diría que cuando nosotros sentimos ansiedad o cuando nosotros sentimos miedo, no somos nosotros, se puede decir que es nuestro niño interior o que hacemos una regresión a experiencias tempranas en las cuales pues esa angustia es desplazada. Es decir, nuestro niño interior es el que se angustia, no el adulto realmente, porque el adulto no puede sentir ansiedad. Sin embargo, pues posteriormente a las guerras mundiales, pues surgirían teorías psicológicas, existencialistas, que dirían que no, que la ansiedad es parte fundamental de nuestra condición humana y que incluso los adultos tienen más razones para sentirse ansiosos que los niños en su estado de protección, en su estado de semi-omnipotencia y de necesidades satisfechas por los padres. Entonces, pues no es extraño, no se nos hace raro que después de la Primera Guerra Mundial tuviera un auge las ideas de Heidegger y de su concepto de la ansiedad, y que después de la Segunda Guerra Mundial se volviera tan popular el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Y bueno, pues hay que darle un reconocimiento a un filósofo llamado Søren Kierkegaard, que fue el primero en darse cuenta de este elemento de la ansiedad en el ser humano. En una época en la que la ansiedad era inconsciente, era reprimida, este autor vino a decir que no, que la ansiedad era parte fundamental de nuestra existencia humana y que gran parte de nuestra vida es la manera en que hacemos frente a esta ansiedad. Entonces se descarta de que, para Erich Fromm se descarta esta hipótesis de que cuando el adulto se siente ansioso es porque está experimentando experiencias infantiles, sino, y más bien dice que es muy normal que el ser humano, especialmente los adultos, pues se sientan ansiosos, sientan miedo. Y pues por eso mismo no es de extrañar que muchos caigan en la religión o que muchos caigan en enfermedades psicológicas como la neurosis o la psicosis. Y bueno, pues ya vimos las 5 ideas fundamentales, esenciales, también ya vimos las 3 ideas que solo fueron accesorias, fruto de la época en la que vivió Freud. Y nos dice, pues, el psicoanálisis, quiera sea o no, pues es una ciencia joven, es un arte terapéutico nuevo, y tenemos que estar abiertos a nuevas experiencias, a nuevos descubrimientos, no caer en expectativas, en conductas burocráticas que le quitan la vida a las ideas. Asimismo, tanto la neurociencia como los avances en biología, pues más que no niegan el psicoanálisis, sino que contribuyen a que se revisen estas hipótesis, a que se desarrollen más, a que se adapten a la época en que vivimos. Y de esta manera es como vive la idea, como se da la vida de una idea. Y bueno, pues esto ha sido todo por esta ocasión. Les invito a que se den una vuelta por mi canal, por mi cuenta de Facebook, que vean los otros videos. Pues en esta ocasión, pues por lo mismo de las clases, pues ya no voy a estar subiendo videos tan seguido, pero espero subir uno por semana. Y bueno, pues espero estén todos muy bien, lean, infórmense, el conocimiento nos hará libres y pues hasta la próxima.